Habemus Papa. Hoy es 8 de mayo. Muy buenas noches, yo soy Memo Flores. Iniciamos Noticias a Tiempo. A las 6 de la tarde en Roma, 10 de la mañana hora de México, la chimenea puesta en la Capilla Sixtina soltó la tan esperada humadera blanca. La señal de que el mundo católico y el mundo en general ya tenían al sucesor de Francisco, al sucesor de Pedro, al nuevo Papa. Y tal como lo dijimos hace algunos días, antes del 10 de mayo tendríamos que tener al nuevo obispo, al obispo de Roma. Fueron 2 días, los cardenales se habían puesto de acuerdo ya en las congregaciones generales previas, donde lograron el consenso. Fueron solamente 4 votaciones, bastaron 4 votaciones para elegir al nuevo pontífice. Un proceso más corto que el del fallecido Papa Francisco en 2013, que requirió de 5 votaciones. Esta vez el elegido es de América, particularmente de Norteamérica, Robert Francis Prevost, quien ahora a partir de hoy será conocido como León XIV. Es el primer estadounidense en ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica. Prevost es un cardenal nacido en Chicago, en Illinois, en 1955. Ha sido un líder clave en la Iglesia durante los últimos años. Es prefecto del dicastario para los obispos, quien es el que encabeza la elección de los nuevos obispos a nivel mundial, y era el asesor número 1 en este tema del Papa Francisco. También era presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Ha tenido una trayectoria marcada por un trabajo principalmente relacionado con las misiones y muy particularmente con Sudamérica, con Perú. De hecho, en 2015 obtuvo la nacionalidad peruana después de muchos años trabajando en la costa norteña de aquel país. En Roma, tras la fumata blanca, las campanas de la Basílica de San Pedro resonaron y se escucharon por todo el mundo. Después el cardenal electo se dirigió a la sala de las lágrimas para vestirse con los hábitos papales y ser cuestionado por los cardenales sobre si aceptaba o no el cargo. Pasadas las 7 de la tarde, hora de Roma, el protodiácono Dominique Manberti salió al balcón principal del Vaticano, y pronunció el que todo el mundo esperaba, en latín: Habemus Papam. Habemus Papam. En una entrevista tiempo atrás en Vatican News, poco después de asumir la jefatura del dicastario para los obispos, Prevost, hoy León XIV, declaraba: sigo considerándome misionero. Mi vocación, como la de todo cristiano, es ser misionero y proclamar el evangelio donde quiera que uno esté. Ahora este misionero es el Papa León XIV, el primer estadounidense, el primer peruano, el segundo sudamericano en la historia de la Iglesia Católica en asumir el máximo liderazgo de más de 1,500 fervientes católicos. En su primer mensaje como Papa, León XIV agradeció a su predecesor, a Francisco, del cual era gran amigo. Se conocieron cuando uno era arzobispo de Buenos Aires y él estaba en Perú. El nuevo Papa pidió hoy ayuda a la gente para construir puentes de paz, con el objetivo de también buscar justicia, e invitó a hacerlo sin miedo, y dirigió un saludo de paz en sus primeras palabras desde el balcón central de la Plaza San Pedro. Asimismo, dirigió parte de su mensaje en español, lo cual generó mucha alegría entre la gente ahí presente en la Plaza San Pedro. Y saludó a su diócesis de Chiclayo, en Perú. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. La designación del Papa León XIV no tardó en provocar reacciones en todo el mundo.
El primero en pronunciarse y no ocultar su alegría fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A través de su red social, Truth Social, Trump felicitó al nuevo pontífice, destacando el hecho histórico de que sea el primer papa estadounidense. Además, adelantó que espera reunirse pronto con él. También el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó su cuenta de X para subrayar que León XIV es más que solamente un estadounidense. Destacó sus décadas de vida en América Latina, especialmente en Perú. Petro expresó su esperanza de que el nuevo pontífice se convierta en un defensor de los migrantes, en particular de los latinoamericanos en Estados Unidos. También le pidió al nuevo papa que impulse una agenda global para enfrentar crisis muy específicas como la del clima, la climática, y proteger la diversidad a nivel mundial. Por su parte, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum también se sumó a las felicitaciones a través de su cuenta de X. Además de felicitar al pontífice, Sheinbaum ratificó la convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad mundial. Otros líderes mundiales que han reaccionado a la elección del Papa León XIV incluyen a los reyes de España, a los reyes católicos, a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al presidente francés, Emmanuel Macron, al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al presidente ruso, Vladimir Putin. También lo felicitaron el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Desde Perú, lógicamente su segunda patria, la presidenta Dina Boluarte celebró el nuevo papa como un peruano por elección y convicción, destacando sus más de 20 años de servicio en el país. Y a quien no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse fue también el presidente argentino, el controvertido Javier Milei. Muy a su estilo, compartió un mensaje acompañado de una imagen creada con inteligencia artificial en la que se ve un papa con una cabeza de león, una clara alusión al nombre del elegido por Prevost para ser pontífice, y una relación que existe entre Milei, conocido como el León, y ahora Prevost. Dijo que era un mensaje divino. Dentro de los primeros actos en la agenda del nuevo Papa de León XIV, estos ya están definidos. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, anunció que el Papa León XIV iniciará su pontificado con una misa junto a los cardenales en la Capilla Sixtina. Esta será a las 11 de la mañana, hora de Roma, el mismo lugar donde fue elegido tras 4 votaciones. Ese será el escenario donde León XIV dará a conocer su visión de la Iglesia y enviará un mensaje directo a los cardenales. El próximo domingo a las 12 del día rezará Regina Coeli, la oración mariana de tiempos de Pascua, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Y el 12 de mayo, tal como lo hizo Francisco, al inicio de su pontificado, León XIV se reunirá con los medios de comunicación en el aula Pablo VI. Lo que sigue en suspenso es la fecha de la misa de inicio de pontificado, donde se espera la presencia de diferentes delegaciones a nivel mundial. Vámonos ahora con información nacional, y vaya que qué mala información. El Consejo General del INE rechazó por unanimidad la solicitud del Senado de la República y la Cámara de Diputados de cancelar el registro de las 26 personas que ellos consideran tienen mala reputación y que no cumplían con el requisito del promedio básico mínimo, el 8. Los consejeros confirmaron que ni el Senado ni la Cámara de Diputados pueden realizar juicios de valor a favor o en contra de alguna candidatura, como lo había asignado ya el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque pudieran incidir de manera perjudicial en las preferencias. Igualmente, el instituto tampoco puede hacerlo. La mayoría de los consejeros tundieron a los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, pues fueron estos comités evaluadores del propio Poder Legislativo, del propio Poder Ejecutivo y del Poder Judicial los que aprobaron la idoneidad de los aspirantes. Vamos con algunos ejemplos para no quedarnos con la duda. El Poder Ejecutivo propuso a Fernando Escamilla Villarreal. Pasó. Él está imputado por pertenecer a la delincuencia organizada y fue abogado del Z40 y preso en Estados Unidos. El Poder Legislativo, los mismos que piden la anulación de su candidatura, él propuso a Jesús Humberto Padilla. Él fue puesto a disposición de la autoridad por portación de armas de fuego y delitos contra la salud. Entre ellos, fue capturado con 15 bolsitas de droga y armas de uso exclusivo del ejército. Otra es juez en funciones, jueza penal.
Ella fue postulada por el Poder Judicial y ella está o es cuestionada por permitir la liberación de diversos delincuentes, entre ellos el fantasma. El fiscal del terror, Francisco Herrera Franco, él es postulado por el Poder Ejecutivo. Sí, el Poder Ejecutivo lo postuló y pasó el filtro. Con él se presumen vínculos con el crimen organizado allá en Michoacán. Vámonos con otra fichita, Francisco Martín Hernández Zaragoza. Él lo propuso el Poder Legislativo, los mismos que ahora proponen que no le den el registro. Él ha sido imputado por abuso sexual y por abuso en agravio de diversas personas. Fue sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura en 2015. Vámonos con otros. Leopoldo Javier Chávez. Él fue propuesto por el Poder Legislativo, los mismos que ahora proponen que le anulen el registro. Él estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Noel Castro Melgar. Él es juez en funciones. A él se le relaciona con supuestos delitos de peculado y abuso sexual. También en funciones, actualmente por el Poder Judicial, Jesús Karina Almanda Rábago. Jesús, así se llama, Jesús Karina Almanda Rábago. Ella es candidata a juez mixta en la Ciudad de México, abogada de un narcotraficante del cártel de Sinaloa, el cual fue procesado por delitos de delincuencia organizada, secuestro contra la salud, posesión de armas de fuego, cartuchos de uso exclusivo del ejército. Por otra parte, hay 8 de estos 26 que son impugnados por no obtener la calificación mínima. Los 8 fueron propuestos por el Poder Ejecutivo Federal. ¿Cómo ven? Pero bueno, hablando del Poder Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que eliminará el artículo 142 de la propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Así lo anunció la presidenta hoy durante su conferencia matutina. Y apuntó a que se permitirá frenar el debate, apuntó a que se debe de permitir el debate sobre esta ley. Pero ya, para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo, es lo que nosotros planteamos, y que se discute el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México. Por cierto, hoy no habló de Ernesto Zedillo, creo. Bueno, este artículo del 142 otorgaba facultades a la Agencia de Transformación Digital para regular las plataformas sociales. Según la presidenta, esta iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones fortalece la libertad de expresión y no la censura. No censura las plataformas tal y como lo ha señalado la oposición en los últimos días. Toda la vida hemos luchado contra la censura. Pues, ¿cómo creen que voy a llegar a presidenta a promover la censura? Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión, el derecho de las audiencias. Bueno, yo creo que la presidenta no ha visto el artículo 109. Está hablando del 142, pero ahorita vamos a hablar del 109. La mandataria dejó claro que esta ley regula lo relacionado con el Internet, la telefonía y todo lo referente a las telecomunicaciones. La reforma permite a la Agencia de Transformación Digital amplias facultades como la posibilidad de suspender o eliminar redes sociales en territorio nacional, así como cancelar contratos de radio y televisión si se acusa a las empresas de transmitir propaganda extranjera. Si bien la presidenta informó que faltan los foros de debate sobre esta ley, debe de quedar claro que no basta con la eliminación del artículo 142 de la ley. Se deben de eliminar otros y modificar varios otros de esta nueva ley, esta propuesta. Entre ellos el artículo 109, que la propia Agencia de Transformación Digital lo menciona en sus cuentas de redes sociales. Este artículo, hay que recordar, permite literalmente a la agencia bloquear plataformas sociales cuando incumplan con temas fiscales o legales o algún órgano de gobierno. Así lo solicita, así que no solamente es el 142, son otros artículos, incluido el 109. Y vámonos con información de seguridad. El día de hoy, como todos los jueves, bueno, a veces son los martes, ahora fueron los jueves, se presentaron resultados en materia de seguridad. ¿Y quién los presentó? De los pocos funcionarios federales que sí dan resultados. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Denunció que más de 100 presuntos delincuentes han sido liberados de prisión por decisiones judiciales. Así lo dijo por la mañana desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Bueno, según García Harfuch, entre 2024 y 2025, lo que va del 2025, los jueces han emitido resoluciones que favorecen a agresores, en lugar de proteger a las víctimas y a la sociedad. También se realizaron 26 traslados de personas privadas de la libertad a otros penales sin cumplir los requisitos legales. Según la Secretaría de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, los traslados no eran viables por los delitos que estaban siendo o que enfrentaban: homicidio, portación de armas y otros más que no puedo mencionar. García Harfuch destacó el caso de Miguel Ángel N., líder de los Zetas, cuya extradición fue bloqueada 79 veces por 7 jueces distintos, a pesar de estar requeridos por Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. También señaló al juez Gregorio Salazar Hernández, allá en el Estado de México, por haber beneficiado a Gerardo Páez Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, el contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Estas denuncias se suman al debate por la primera elección del Poder Judicial en México. Las campañas electorales, hay que recordar, terminan el próximo 28 de mayo. En medio de todas estas de advertencias por la posible injerencia de gobiernos estatales, municipales y lógicamente federales. También por el miedo de la injerencia del crimen organizado. Y también por el miedo de la injerencia de sectas religiosas, como es el caso de la Luz del Mundo allá en Jalisco. En más información en materia de seguridad, vamos hasta Guerrero. Autoridades localizaron restos humanos en al menos 3 puntos distintos del estado. Todos ellos acompañados de mensajes atribuidos a grupos criminales. En ellos amenazaban directamente a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Uno de los hallazgos se registró el martes pasado cerca del Hospital del Quemado en Acapulco, donde fue encontrado un cuerpo desmembrado junto a un mensaje firmado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El texto incluía las amenazas para el secretario, hacía referencia a las recientes detenciones de un presunto criminal apodado El Chambitas. De forma paralela, en el municipio de Coyuca de Benítez se localizaron los cuerpos de 2 hombres también desmembrados. Los mensajes encontrados en el lugar fueron firmados por los grupos La Rusada y Los Rodríguez. Igualmente mencionaban al secretario. Las autoridades relacionan estos hechos con la disputa entre diferentes grupos criminales en la región, incluyendo las alianzas entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel Independiente de Acapulco, así como la presencia de la célula conocida como la Flor Imperial, ligada al llamado Cártel de las 4 letras. En más información de materia de seguridad, el gobierno de México aseguró que la estrategia de seguridad está dando resultados. Eso dicen ellos. Esto, también las cifras. Los homicidios dolosos han disminuido 24.9% desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. Esto lo dio a conocer la secretaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco. Al cierre de abril, podemos informar que este mes cerró con un promedio mensual de 65.3 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 7 meses se ha tenido una reducción de 24.9%. Pues muy buenos datos, la verdad, se nota una tendencia a la baja. De acuerdo con Figueroa, en abril se registraron 21 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024. Un mes previo al inicio de gestiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aún así, 7 estados concentran más de la mitad de los asesinatos cometidos en lo que va del año. ¿Qué estados son? Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero. En conjunto, estos 7 estados concentran el 52.1% de los homicidios dolosos registrados entre enero y abril de este año en todo el país. La titular del secretariado, Marta Figueroa, también destacó una disminución del 19.25% en los delitos de alto impacto. Esta cifra comparada con los primeros 7 meses de la actual administración con el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
entre septiembre y octubre de 2024, se registró un ligero incremento en la incidencia delictiva de más 5.37%. Sin embargo, desde octubre de 2024, que promedió 636 delitos de alto impacto diarios, se identifica una tendencia a la baja, en la que destaca el último mes de abril, que cerró con 513.6 delitos promedio diarios, es decir, una reducción de 19.25% entre octubre y abril de 2025. Pero bueno, mientras en Palacio Nacional veíamos cifras halagadoras en materia de seguridad y que creemos que son ciertas, en Sinaloa la realidad era otra. La noche del miércoles, 2 policías municipales de Mazatlán fueron acribillados, fueron asesinados mientras cenaban plácidamente en una taquería. Según los primeros reportes, un grupo de agentes se encontraba en el establecimiento cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego. Uno de los policías fue hallado sin vida dentro de una de las patrullas, mientras que el otro murió dentro del negocio. Además, 4 personas resultaron heridas tras el ataque. Autoridades de los 3 niveles de gobierno desplegaron un operativo por las diferentes zonas cercanas al inmueble. Hasta el momento, como ya es costumbre, no hay detenidos ni personas identificadas como los presuntos atacantes. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que José Asensio M., el alcalde de Teotitlán, en Jalisco, de MC, de Movimiento Ciudadano, fue vinculado a prisión preventiva por su presunta relación con el llamado narcorrancho Izaguirre, el rancho de adiestramiento, el rancho de exterminio allá en Jalisco. Durante la conferencia mañanera, el fiscal detalló que el alcalde solicitó una prórroga en la audiencia, la cual continuará este viernes, cuando la Fiscalía presentará las pruebas o más pruebas en su contra. Está ahorita en procedimiento la audiencia correspondiente. En la primera parte de la audiencia ya le decretaron la formal prisión. Él pidió una prórroga. Mañana vamos a continuar con la audiencia y vamos a demostrar con todas las pruebas que tenemos cuáles son nuestros criterios de responsabilidad penal en ese caso. Vaya controversia alrededor de este rancho Izaguirre, como ya lo hemos platicado, con vínculos cercanos al crimen organizado, cercanos y comprobados, particularmente con el cártel de Jalisco Nueva Generación. El exalcalde, el alcalde José M. enfrenta cargos por delincuencia organizada, desapariciones forzadas y delitos por que podrían acarrear condenas severas. Este proceso marca un punto clave en la lucha contra la violencia y la impunidad en Jalisco. Vamos ahora a temas económicos, temas que le pegan directamente a los bolsillos de todos los mexicanos. En abril, el índice nacional de precios al consumidor alcanzó un incremento mensual del 0.33%, lo que se traduce en una inflación anual del 3.93%. Esta cifra no solo rompe con las expectativas de estabilidad, sino que marca 3 meses consecutivos de aumentos y coloca al país peligrosamente cerca del límite superior objetivo inflacionario de Banxico, que es del 4%. Pero más preocupante aún es el comportamiento de la inflación subyacente, considerada el mejor termómetro para evaluar la trayectoria real de los precios, ya que excluye productos volátiles como la energía eléctrica y los alimentos. Este aumento fue del 0.49% en el mes, o sea, al comparar el mes pasado con este. En su interior, las mercancías subieron 0.69% y los servicios 0.30%, mostrando que la presión inflacionaria se está anclando en el núcleo de la economía mexicana. Por otro lado, el índice de los precios no subyacentes presentó una disminución mensual del 0.21%. Aunque este aparenta calma, es engañosa. Los productos agropecuarios subieron un 1.60%, mientras que los energéticos y las tarifas de las autoridades del gobierno o manejadas por el gobierno bajaron un 1.59%, principalmente por los ajustes estacionales de las tarifas eléctricas en 18 ciudades y por el acuerdo gasolinero. Finalmente, el índice de los precios de la canasta del consumo mínimo, que es un referente clave que le pega directamente al bolsillo de los mexicanos, a las personas con menores ingresos, este aumentó 0.22% en términos mensuales y 3.69% en términos anuales, reflejando que el alza de los precios golpea de forma directa al bolsillo de los más vulnerables. El pasado martes reportábamos un derrame de petróleo, una contaminación de playas allá en Paraíso, Tabasco. Habitantes denunciaron la aparición de un aceite negro en la orilla del mar. También reportaron fauna marina visiblemente afectada,
pelícanos, cangrejos, cubiertos con este viscoso líquido. La Agencia de Seguridad Energética y Ambiente del Gobierno Federal, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat, anunció entonces que analizaría una supervisión a Pemex. Ayer, finalmente, la petrolera mexicana confirmó lo que ya era evidente. Hubo 2 fugas en un ducto que transporta aceite desde la plataforma Acalce hacia la terminal marítima de Dos Bocas. Esto lo comunicó directamente Pemex. En el comunicado publicado en redes sociales, la empresa explicó que colocaron 2 abrazaderas metálicas para contener la fuga. Actualmente se preparan para verificar la hermeticidad del ducto y reactivarlo. Pemex reconoció que parte del aceite llegó a la costa en un tramo significativo de 7 kilómetros. Asegura que su personal ya realiza trabajos de limpieza que según ellos concluirán en las próximas horas. También señalaron que están en diálogo con los habitantes y las comunidades pesqueras para establecer medidas que les permitan reactivar la actividad productiva. Además, notificaron a la Agencia de Supervisión y Seguridad Ambiental para que implementarán acciones de remediación correspondientes. Y vámonos a información en la Ciudad de México y del metro, con el flamante nuevo morenista Adrián Rubalcaba, ex perredista, ex MC, ex PAN, parece que son todos los partidos. Él acaba de asumir la dirección del metro el pasado martes y ya enfrenta sus primeros retos. Una falla en la línea B que generó interrupciones y afectaciones para miles de usuarios. Este miércoles 7 de mayo se registró un incidente entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía en la línea B del metro. Una falla en la barra guía provocó que un tren quedara varado, lo que generó un movimiento brusco del convoy y obligó al desalojo de los pasajeros después de aproximadamente 20 minutos. Fue a las 17 horas con 49 minutos, horas de ese miércoles, cuando Rubalcaba informó que el servicio operaría de manera provisional debido a labores de revisión en las vías afectadas. No operaría de manera provisional. Como medida de apoyo, se habilitaron transportes gratuitos en los 2 tramos de Buenavista, Oceanía y de Villa Aragón a Ciudad Azteca. Pasadas las 19 horas, allá en la Ciudad de México, el propio director confirmó que los trabajos continuarían durante toda la noche. Fue alrededor de las 5:29 de la mañana del día de hoy, en las cuales el metro, a la hora a la cual el metro indicó que mediante su cuenta de X que todas las líneas, todas las estaciones de la línea B ya operaban con normalidad. Rubalcaba agradeció el apoyo de las autoridades de personal operativo y especialmente la comprensión de los usuarios de la línea B, quienes enfrentaron largas filas y demoras como consecuencia del servicio provisional. En más información, la noche del domingo 4 de mayo, Saúl Francisco N., también conocido como el Ponchis o el Fantasma, se fugó del Centro de Reinserción Social número 1 allá en Hermosillo. Ayer la Fiscalía de Sonora ofreció una recompensa de $500,000 sobre información que lleve a su recaptura. El fugitivo, identificado como uno de los líderes del grupo criminal Los Salazar, está vinculado con operaciones delictivas en el desierto de Sonora y es considerado un objetivo prioritario por las agencias estadounidenses. ¿Por qué? Por delitos que incluyen tráfico de personas, narcotráfico y homicidio. Ya fueron detenidas 4 personas señaladas como probables responsables de su fuga o que apoyaron su fuga. Enfrentarán cargos por evasión de presos agravada, abuso de autoridad y asociación delictuosa e incumplimiento del deber legal. Y ya están a disposición de un juez. La Fiscalía General de Justicia de Sonora ha emitido una nueva ficha de búsqueda del Ponchis y reiteró el llamado a la ciudadanía a proporcionar información útil que ayude con su localización. En noticias internacionales, este jueves el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo comercial con uno de sus socios favoritos, el Reino Unido. El primero en el marco de su nueva política arancelaria. El convenio incluye una reducción de los aranceles a los automóviles de acero británico, aunque se mantiene un gravamen general al 10% del resto de los productos del Reino Unido que traten de ingresar a Estados Unidos. Por su parte y a cambio, Londres abrirá su mercado a los productos de carne de res y productos agrícolas norteamericanos de Estados Unidos, pese a la preocupación de parte de los consumidores británicos por la calidad de estos bienes. I thank Prime Minister Starmer and his very talented team for their outstanding work and partnership. Today's agreement with the UK is the first in a series of agreements on trade that my administration has been negotiating over the past
4 weeks. Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Starmer, calificó el día como fantástico y histórico y subrayó que la reducción al tema de los aranceles de los autos es una medida clave para la industria automotriz. We've agreed the basis of a historic economic prosperity deal. And that is a deal that will protect British businesses and save thousands of jobs in Britain. Really important, skilled, well-paid jobs. It will remove tariffs on British steel and aluminium, reducing them to zero. It will provide vital assurances for our life sciences sector, so important to our economy, and grant unprecedented market access for British farmers without compromising our high standards. Ambos líderes reconocieron que aún quedan negociaciones por delante para lograr un acuerdo más amplio, pero Trump aseguró que este pacto es un logro importante. Este acuerdo representa un nuevo triunfo diplomático para el Reino Unido, que esta misma semana también firmó un tratado de libre comercio con la India, considerado el mayor desde su salida de la Unión Europea. Y en más información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, firmaron una declaración conjunta para profundizar la cooperación estratégica. Esto entre ambas naciones. En un mensaje claro contra el unilateralismo impulsado por algunos países, especialmente Estados Unidos, Xi Jinping defendió la importancia de proteger el comercio multilateral y la estabilidad global. El acuerdo incluye el traslado de tecnología china a Rusia y el desarrollo de una nueva ruta de gas en el lejano oriente, entre otras medidas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que este acuerdo adquiere un significado especial en el marco del 80 aniversario de la victoria sobre el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Xi Jinping subrayó que la confianza política y la cooperación con Moscú son más sólidas que nunca. Mientras por su parte Putin aseguró que las relaciones entre ambos países es equitativa, mutuamente beneficiosa y no está dirigida contra terceros. Con más de 40 encuentros en las últimas décadas, China y Rusia continúan fortaleciendo su alianza en un contexto de crecientes tensiones con Occidente. Y para terminar, la nota graciosa del día. ¿Le hablo o no le hablo? Esta fue la gran duda que tuvo la panista Kenia López Rabadán cuando le tocó viajar justo al lado de Gerardo Fernández Noroña rumbo a la Convención Nacional Bancaria. La diputada panista lo difundió a través de su cuenta de X. López Rabadán compartió la imagen del incómodo encuentro. Bueno, la ventaja es que ahora Fernández Noroña no iba en primera clase como cuando se fue a París, en clase ejecutiva. Pero bueno, es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv. No dejen de seguirnos en los diferentes espacios noticiosos para que ustedes se mantengan bien informadas y bien informados. Soy Memo Flores. Esto fue Noticias a Tiempo.